¿Qué hace un maldito negro como guardia real? ¿Debería estar limpiando los pisos de mi casa como el esclavo que es? Gritó Richard Keller al guardia negro mientras él daba una bofetada, sin saber que ese sería su mayor error que lo marcaría, mientras el sol caía a plomo sobre la plaza central de la ciudad. Los vendedores recogían sus puestos. Los transeúntes caminaban con prisa para escapar del calor sofocante. Entre ellos, un hombre blanco, alto, de mirada dura y mandíbula tensa, avanzaba con paso firme. Su nombre era Richard Keller, conocido en el vecindario por su carácter explosivo y sus ideas cargadas de odio. Richard no se esforzaba en ocultar su desprecio. Las palabras racistas salían de su boca con la misma facilidad con la que encendía un cigarro. Pero no era solo un tipo común con prejuicios, era cinturón negro en taekwondo, orgulloso de su fuerza y de los años de disciplina en el tatami. Para él, eso lo hacía superior, intocable. Pero esa tarde, sin él saber, su vida iba a cambiar para siempre. Al girar la esquina de la plaza, sus ojos se posaron en un grupo de hombres vestidos con uniformes impecables. La Guardia Real, encargada de proteger edificios históricos y actos oficiales. Entre ellos, uno de los guardias en particular llamó su atención. Era un guardia negro, con el porte impecable que exigía el uniforme. En ese momento, Richard sintió hervir la sangre. «¿Pero qué mierda hace este negro vistiendo esos colores?», masculló entre dientes, con rabia contenida. En ese instante, el odio le nubló la razón, y caminó rápido directo hacia el guardia, sin medir qué consecuencias podría traer eso. Los curiosos empezaron a girar la cabeza. Pasaron unos segundos. Cuando Richard se detuvo frente al hombre, lo miró de arriba abajo y, con un gesto de desprecio, escupió al suelo. El guardia no reaccionó. Permaneció firme, disciplinado, y esa calma fue lo que irritó aún más a Richard. «¡Hey, mírame cuando te hablo, maldito esclavo!», gruñó. Entonces Richard se quedó a escasos centímetros del guardia, la mandíbula apretada, los ojos llenos de desprecio. «Es que solo mírate, creyéndote importante solo porque te pusieron ese asqueroso uniforme. Un mono disfrazado sigue siendo un mono». Escupió las palabras, con un tono tan ácido que varios transeúntes detuvieron el paso. El guardia, firme, no dijo nada. Su entrenamiento lo obligaba al silencio. Ni un gesto, ni una palabra. Solo respiraba e ignoraba aquellas palabras con la vista al frente. «Así que no vas a contestar, ¿eh? ¿Eso te enseñan? A quedarte callado mientras los verdaderos hombres te hablan». Richard le dio un golpe con el dedo en el pecho, intentando quebrar esa calma que lo enfurecía más que cualquier respuesta. El silencio era insoportable para él. Sentía que cada segundo que el guardia aguantaba sin reaccionar era una derrota personal. Y Richard necesitaba continuar con los insultos. «Es que solo mira esa maldita. Tu piel mancha ese uniforme. Deberías estar limpiando calles. ¿Sabes lo que eres?». Una puta broma. Un error. En ese momento el guardia tragó saliva, apenas movió los labios. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Sabía que no debía responder, que estaba prohibido, que su deber era mantener la calma. Pero el veneno de aquellas palabras, la mirada arrogante de Richard, lo estaban empujando contra un límite invisible. Richard, al ver que por fin le estaba prestando atención, sonrió con crueldad. Se inclinó aún más, su voz ya casi un gruñido. «Eres nada. Y siempre serás nada. Yo podría hacerte caer ahora mismo, como la rata que eres». Las venas en el cuello del guardia se marcaron aún más. Sus manos, firmes a los costados, empezaron a temblar apenas. Pero aún así Richard, con la cara enrojecida por la rabia, seguía lanzando veneno como un perro rabioso. «¿Te crees un soldado? Ni siquiera mereces mirarme a los ojos. ¿Eres menos? ¿Qué eso? Eres un maldito error que solo lleva uniforme», escupió Richard, tan cerca que las gotas de saliva le cayeron en el mentón al guardia. Y de pronto, un hombre mayor del público habló con la voz temblorosa pero firme. Dio un paso. «Adelante. Por favor, caballero, cálmese. Esto no está bien. Váyase antes de que se meta en un problema». Al escuchar eso, Richard giró la cabeza bruscamente hacia él,
los ojos encendidos, los puños tensos. ¿Y tú quién diablos eres? No te metas en lo que no te importa, rugió alzando la mano, en un gesto amenazante. Aléjate o terminas igual que este inútil. En ese momento el hombre retrocedió, asustado, mientras algunos en la multitud empezaban a murmurar con indignación. Mientras Richard volvió a encarar al guardia, más agresivo, más violento en su lenguaje. Mírate, te tienen que defender porque ni siquiera eres capaz de defenderte por tu propia cuenta. Pero claro, ¿cómo lo harías si naciste para agachar la cabeza? Y por primera vez, el guardia movió los labios. Con voz grave, medida y controlada, apenas lo suficiente para que Richard lo escuchara, dijo: «Le pido que se retire, señor». En ese momento, un silencio pesado cayó sobre la plaza. Aquellas pocas palabras tan serenas contrastaron con la furia desbordada de Richard, y eso lo enfureció aún más. Richard respiraba agitado, los ojos rojos de furia, la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse los dientes. «No me des órdenes, maldito negro», bramó Richard, y en un arrebato de rabia absoluta, levantó la mano abierta. La bofetada cayó con un estruendo seco, el sonido rebotando en la plaza como un disparo. Algunos espectadores gritaron ahogados. El guardia, aún firme, giró apenas el rostro por el impacto, pero no se movió de su posición. En ese momento Richard, con la respiración aún descontrolada, no se detuvo ahí. Dio un paso atrás, como un luchador en el tatami, y con un rugido lanzó una patada lateral, violenta, cargada de odio. El pie cortó el aire, directo al torso del guardia. El impacto resonó como un golpe de tambor. El uniforme crujió. El cuerpo del guardia se tambaleó un segundo, pero permaneció en pie. Ese fue el instante. El guardia levantó la vista, clavando sus ojos en Richard. Por primera vez, no era solo disciplina lo que brillaba en su mirada. Era rabia contenida, dignidad herida y una decisión que ya no podía sostener mucho más. La multitud sabía que estaban a segundos de presenciar algo que jamás olvidarían. Pronto el guardia, con el uniforme impecable pero el rostro endurecido, respiraba profundamente. El golpe había sido claro, público, directo, y esa era la línea que Richard había cruzado. El silencio se rompió con la voz grave del guardia, ahora firme, proyectada con autoridad y sin perder la postura. Última advertencia. Retroceda inmediatamente, señor. Aún así, con la advertencia. Del guardia Richard, jadeando, con las venas del cuello hinchadas, soltó una carcajada nerviosa. «¿Y si no lo hago, qué?» En ese momento el guardia dio un paso adelante. No fue un movimiento brusco, pero su sola presencia, la rigidez de su cuerpo y la mirada fija, hicieron que varios espectadores retrocedieran. «Le recuerdo que está agrediendo a un miembro de la Guardia Real en servicio. Si continúa, será reducido por la fuerza». En ese instante, el murmullo de la gente se intensificó. Richard, sin importarle nada, levantó la mano otra vez, con un gesto desafiante. Pero esta vez, el guardia se movió más rápido. Con un giro seco, bloqueó el brazo y lo retorció hacia abajo. El crujido de la articulación fue seguido por un grito desgarrador de Richard. Richard seguía retorciéndose bajo la presión del guardia. El sudor le caía por la frente, mezclado con la rabia y el dolor. La multitud lo rodeaba en silencio, expectante, solo roto por los jadeos del hombre blanco y las sirenas que empezaban a sonar cada vez más cerca. Pero en lugar de rendirse, Richard rugió como un animal acorralado. Con un movimiento brusco, logró girar el torso, golpeando al guardia con el hombro y liberando parcialmente su brazo. Pero eso no sirvió de nada, ya que el guardia, entrenado para situaciones así, reaccionó con precisión. Bloqueó el golpe con un movimiento seco y con la otra mano empujó a Richard contra el suelo, sujetándolo por la espalda. «Quédese en el suelo. Está bajo control de la Guardia Real. La policía ya viene en camino», tronó la voz del guardia. Richard, fuera de sí, escupió tierra y gritó con rabia: «¡No me vas a arrestar, maldito! ¡No me vas a humillar delante de todos!
Con un esfuerzo desesperado, consiguió impulsarse y dar una patada hacia atrás, rozando la pierna del guardia. El movimiento arrancó gritos del público. Era claro que Richard estaba dispuesto a seguir agrediendo. En ese instante, el guardia ya no pudo contenerse más. Movió la rodilla con firmeza, presionando la espalda de Richard contra el suelo, inmovilizándolo por completo. El silencio se hizo más pesado que nunca. Richard, sintiendo el frío del metal cerca y la rodilla clavada en su espalda, empezó a temblar. El miedo apareció por primera vez en su voz. «Suéltame, maldito negro». «No», balbuceó con la respiración cortada. El guardia, sin miramientos, repitió con voz de acero. «Última advertencia. Deje de resistirse. La policía está a segundos de llegar». Y de pronto las sirenas retumbaron. Con fuerza al doblar la esquina, segundos después, 2 patrullas se detuvieron de golpe frente a la plaza. Las luces azules y rojas parpadearon contra los rostros de la multitud, que abrió paso de inmediato. 4 agentes bajaron corriendo, las manos en las fundas de sus armas, evaluando la escena en cuestión de segundos. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», ordenó uno de los policías a los curiosos, empujando a varios testigos con los brazos extendidos. El guardia, sin soltar a Richard, levantó la voz con autoridad. «El sujeto me ha agredido físicamente en servicio. He tenido que emplear fuerza para controlarlo». Les entregó la custodia. Richard, con la cara enrojecida y la boca llena de polvo, gritaba desesperado. «¡Mentira! Él me atacó primero. Es un abuso. Este maldito negro me quiere arruinar». En ese momento, 2 agentes lo sujetaron de inmediato, asegurando sus muñecas con las esposas. Richard forcejeó, rugiendo de rabia y miedo, pero el sonido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas cayó cualquier argumento. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra», recitó el policía con voz seca. La multitud grababa, algunos aplaudían discretamente, otros lanzaban frases de desaprobación hacia el detenido. Richard, impotente, miraba a todos lados, con los ojos desorbitados, pero ya no quedaba rastro de la arrogancia inicial. Solo desesperación. El guardia, de pie, se ajustó el uniforme con calma, como si necesitara reafirmar que seguía intacto. Su respiración era firme. Había cumplido con el protocolo. Advirtió, contuvo, entregó a las autoridades. Antes de que lo empujaran hacia la patrulla, Richard alcanzó a escupir con la voz rota. «Esto no se va a quedar así. Me van a escuchar». Pero el golpe seco, de la puerta cerrándose tras él, sepultó sus palabras. La multitud quedó en silencio, observando cómo los vehículos se alejaban entre sirenas y luces intermitentes. Dentro de la patrulla, el aire era sofocante. Las muñecas de Richard ardían por la presión de las esposas, el metal hundiéndose en la piel mientras intentaba inútilmente moverlas. El asiento duro vibraba con cada bache del camino. El rugido de la sirena en el techo le perforaba los oídos, pero lo que más lo consumía era la sensación en el estómago. Miedo. Miraba a los policías que lo escoltaban. Ninguno devolvía la mirada. Rostros serios, fríos, acostumbrados a lidiar con tipos como él. Por primera vez, Richard no encontraba a nadie dispuesto a escucharlo, a reírle las gracias o a apoyarlo. Estaba completamente solo. Su rabia seguía ahí, pero mezclada con un temblor involuntario en las manos. Intentó hablar como siempre, con esa arrogancia que le servía de escudo. «Esto es un error. Yo solo me defendía. Ese negro me provocó. Ustedes no entienden». «¡Cállese!», lo interrumpió el oficial del asiento delantero sin siquiera mirarlo. «Ya tendrá oportunidad de hablar en la comisaría». Ese corte seco lo atravesó como un cuchillo. No estaba acostumbrado a que lo callaran. Se mordió el labio, el sabor a sangre mezclándose con la rabia y la impotencia. El vehículo frenó bruscamente. Al bajarlo, los flashes de los celulares de los testigos que habían seguido la patrulla le cayeron como bofetadas. Richard trató de levantar la cabeza con orgullo, pero los gritos de la gente lo desarmaron. «¡Racista! ¡Que se pudra en la cárcel! Ahora que pruebe lo que es sentirse humillado». Cada palabra le atravesaba el pecho como balas.
Lo que antes era poder en su voz, ahora era burla en boca de otros. Al entrar a la comisaría, el oficial lo empujó hacia una banca de metal. El frío de la superficie le recorrió la espalda, clavándole la realidad como nunca antes. Ya no mandaba él, ya no había un público al que gritarle, ni un escenario en el que imponerse. Solo paredes grises, cámaras de seguridad y la promesa de horas eternas de encierro. Un agente se inclinó sobre él, leyendo el reporte escrito por la Guardia Real. Agresión en público a un funcionario en servicio, resistencia al arresto, conducta violenta. Esto es grave, señor Keller. Muy grave. La voz oficial, burocrática, sonaba peor que cualquier insulto. Era el peso de la ley cayendo sobre sus hombros. Richard tragó saliva, pero su garganta estaba seca. La rabia ya no encontraba salida. En su lugar, empezaba a aparecer algo que jamás pensó que sentiría. Pánico. Por primera vez en mucho tiempo, entendía que había perdido el control. Y lo que estaba por venir sería más duro que cualquier pelea en un tatami. La puerta metálica de la celda se cerró con un golpe seco que retumbó en las paredes. El sonido fue tan fuerte que Richard sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no había sirenas, ni gente grabando con teléfonos. Solo silencio, humedad y el olor rancio de encierro. Lo empujaron hacia adentro sin miramientos. La celda era pequeña, un banco de cemento, una colchoneta vieja y una lámpara amarillenta que parpadeaba cada tanto. Las paredes tenían marcas de uñas, nombres rayados con desesperación, restos de historias pasadas. Richard se quedó de pie, las manos aún esposadas, respirando agitado. Trató de convencerse de que era solo un trámite, de que pronto lo sacarían de allí. Pero en su interior, esa seguridad empezaba a quebrarse. Del rincón más oscuro surgió una voz grave, áspera. ¿Qué tenemos aquí? Otro detenido lo observaba con los ojos brillantes, sentado en la sombra. La sonrisa torcida que se dibujó en su rostro heló la sangre de Richard. Un nuevo vecino, dijo otro, desde la colchoneta. Era un hombre robusto, con tatuajes en los brazos, que lo miraba como si ya supiera su historia. El guardia de la prisión cerró la ventanilla de la puerta sin darle importancia. Para él, Richard no era diferente a los demás, otro hombre reducido por la ley. Richard se tragó el orgullo y se sentó en el banco de cemento, intentando evitar las miradas. Pero el silencio pesaba demasiado. El murmullo de los otros presos fue creciendo poco a poco, cuchicheos, risas bajas. No necesitaban saber los detalles. Las noticias ya circulaban, y todos sabían que había golpeado a un guardia en público. Uno de ellos se acercó, apoyando las manos en las rodillas, clavándole la mirada. Tú eres el del guardia, ¿no? El que insultaba como un perro. Richard sintió que el corazón se le aceleraba. Trató de negar con un gesto, pero su cara lo delató. El hombre soltó una carcajada seca, burlona. Aquí adentro no importa cuántos cinturones negros tengas, ni cuántos insultos grites. Aquí eres uno más, y créeme, la gente como tú no cae bien. Las carcajadas se extendieron por la celda. Richard bajó la mirada, intentando esconder el temblor en sus manos. El eco de las risas, las paredes frías, la soledad. Todo se le venía encima. La primera noche apenas comenzaba y ya entendía lo que significaba perderlo todo. El control, el respeto y la voz que tanto había usado para humillar. El precio máximo no era un golpe. Era ese miedo que lo devoraba por dentro, minuto a minuto, mientras el reloj avanzaba despacio en la oscuridad. La noche fue interminable. Richard no pudo dormir. Cada sombra en la celda parecía acecharlo. Cada carcajada de los demás presos lo recordaba como el racista que insultó al guardia. El orgullo que siempre lo acompañó se desmoronaba, reemplazado por un miedo constante que lo hacía temblar. Al amanecer, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Un oficial lo tomó del brazo y lo condujo a la sala de interrogatorios. La luz blanca del pasillo le quemaba los ojos. Sentía que caminaba hacia un juicio ineludible. En la mesa lo esperaban 2 agentes y un representante de la Guardia Real.
El expediente sobre la mesa era grueso. Denuncias de testigos, videos de entuedestos, los celulares, informes oficiales, todo estaba allí. Cada insulto, cada golpe, cada gesto de odio que había lanzado la tarde anterior. El oficial leyó los cargos con voz firme. Agresión a un funcionario en servicio, resistencia a la autoridad, conducta violenta en público, delitos agravados por motivaciones de odio racial. Cada palabra le caía como una sentencia antes de tiempo. Richard intentó protestar, balbuceando excusas, pero uno de los agentes lo interrumpió sin levantar la voz. Las pruebas son claras. No tiene salida. El guardia al que había humillado entró entonces en la sala. Su porte era impecable. Uniforme limpio, rostro sereno. Se sentó al frente, sin decir nada, y lo miró directamente a los ojos. En ese silencio, Richard sintió más peso que en todas las acusaciones. Ya no era él el que imponía miedo. Ahora era el juzgado, el señalado, el derrotado. Las horas siguientes pasaron entre preguntas, declaraciones y documentos firmados. Al caer la tarde, lo llevaron de nuevo a la celda, esta vez esposado de pies y manos. El eco de las cadenas lo acompañaba en cada paso. Cuando la puerta se cerró tras él, entendió que su vida había cambiado para siempre. No quedaba espacio para el odio, ni público que lo aplaudiera, ni fuerza física que lo salvara. Lo había perdido todo por un instante de rabia. Ese era el precio máximo. Vivir cada día bajo la sombra de sus propios actos, convertido en aquello que siempre había despreciado. Un hombre sin poder, reducido a nada más que un número en un expediente. Y mientras el silencio de la cárcel lo envolvía, Richard por fin entendió que el odio, al final, solo conduce a la caída más dolorosa. Si este video te gustó, tienes que ver este otro, donde una policía racista se burla de una acusada, pero no sabía quién era en realidad. Dale clic ahora. Y nos vemos allí. También queremos saber de dónde nos ves. Déjanos un comentario mencionando tu país. No olvides suscribirte y dejar tu like.